¿Cómo están, amigos? Y bienvenidos una vez más. Muchísimas gracias a todos por todos sus comentarios. Hoy estoy con Marcelo, que venimos a hablar la Goldwing nueva. Marcelo, ¿qué vistes? ¿Qué vivimos ayer? La verdad que me sorprendió un poco, perdón, pero me sorprendió un poco. Sí, es un cambio, por lo menos lo que nosotros siempre nos quejábamos, que era del espacio cúbico. El espacio cúbico fue el cambio que más me llamó la atención. ¿Qué pasaron? De 40 litros, que era la modelo 2020, Sí. a la 2021 a 61 litros. Y la verdad que la diferencia Es enorme. enorme. Es como la modelo anterior, la del 2017 para abajo. Sí, no, y además, al hacer eso más grande, el maletero más grande, el asiento también es más grande. El asiento, Respaldar. el respaldar del acompañante se ve hasta más grande y se ve como una inclinación que en la modelo 2020 era como muy recto. Sí. En cambio este se inclinó un poquitico y la verdad que le da, creo que acá está, mucho más confort. Sí, es mucho más cómodo. Que- O sea, se asemeja más al modelo anterior, el 2017 para abajo, que era mucho más confortable que este. El tema es esto y siempre lo repito y creo que lo hemos repetido en otros videos que hemos hecho hace muy poquito. Me gusta que Honda escuche a los usuarios, que escuche los problemas, que digan, porque esta es una moto de viaje, es una moto de turismo, es una moto de hacer muchas millas y no puede tener un maletero tan chico, Marcelo. Definitivamente, porque no podés, o elegís una cosa o elegís la otra. Si querés hacer una moto sport, No es la moto. no es la moto. Esta es una moto No es de el viaje. modelo este para hacerlo. Definitivamente, definitivamente. Otra cosa que también me gustó muchísimo es que siguen con lo bueno que hicieron en el año pasado, que sería en el 2020, que siguen agregando los fog lights de fábrica, Sí, claro. siguen agregando los riel para el acompañante, para que esté hasta más segura cuando se agarra de la moto. Que si ustedes se recuerdan, la del 2018 o 2019, eso no lo trae. No, es como trae algo, pero es de adorno, porque no cumple No cumple función. ninguna función. Y eso también era una de las quejas de los usuarios de Goldwing, que no tenía esa comodidad para el pasajero que la tenía en la versión pasada. No, nosotros hemos hecho videos diciendo las cosas malas y las cosas buenas. Definitivo. Y esa es una de las cosas malas, igual que el maletero y... Te lo voy a dejar por acá arriba ese video, porque la verdad que tiene como un montón de vistas ese video, y creo que a mucha gente ha ayudado ese video a darse cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo de la nueva generación de Goldwing. A la hora de comprar este tipo de moto, no es una moto barata. No, no. Y te voy a hablar de los precios ahora. Y entonces es a considerar. Es a considerar de comprar. Ya con el nuevo modelo cambia. Con el modelo 2021. Está salado el nuevo modelo, ¿no? Está carito. Sí, bueno, la Goldwing siempre es una moto cara. Sí, pero me parece que está más cara de lo que es. Está más caro, sí. Quizás es el hecho de como todo lo nuevo. No sé. Es posible, Puede ser que baje es de posible, es posible. Mira, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. La Goldwing base. Hablando de la Goldwing base, qué lindo el color nuevo de la Goldwing base. Precioso. ¿Por qué será, como decís vos, Marcelo, te voy a robar esa frase? ¿Por qué será que la Goldwing base siempre viene con colores mucho más bonitos que la Goldwing que es más cara que la Tour? Me encantaría preguntarle a los Ingenieros. a los que diseñan la moto, ¿por qué no dan la opción de los colores, ¿no? Para la otra moto. Definitivamente, yo no sé por qué, pero este color de base nos encantó. Sí, muy lindo. Se ve preciosa, guerrera, lindísima, Y aparte que deportiva. se ve diferente, entonces al verse diferente, uno es como que le llama la Y atención. esos detallitos que le hicieron en rojo, la verdad que me encantó el color ese. Y bueno, por supuesto la Goldwing base es una moto preciosa, pero a mí me gusta más la Tour. Sí, no, o sea, yo soy fanático de la Tour, o sea, para mí la Goldwing es como la que tenemos nosotros. Claro, exactamente. La otra, hay gente que le gusta Sí. ese tipo de moto y, Sí. y está bárbaro, cada uno, ¿no? Definitivo, definitivo. Pero una de las cosas que nosotros estamos hablando más que nada de esto, del nuevo cambio, es del maletero.
Que en esta moto no. El cambio del maletero y del asiento, ¿eh? También Sí. quiero recalcarlo, el tema del asiento, porque lo dejamos pasar así como vos. No, pero ¿sabés qué? Pero tiene Yo un punto. creo que al cambiar, es lógico, porque al cambiar el maletero, hacerlo más grande, más ancho, indirectamente modifica el asiento. Modifica el asiento. El asiento tiene un material nuevo que es como un cuero raro, ¿eh? La verdad que es rarísimo, pero al tacto es muy bueno. Sí, luce como más rústico, pero suave. Sí, me gusta muchísimo el maletero nuevo. Ahora te quiero contar lo que son un poco los precios, porque me vas a decir, ¿subió mucho de precio? Y yo creo que sí. Sí, subió. Por ejemplo, Es más cara. en lo que es la Goldwing base, se mantuvo el precio. Es $23.900 para la modelo manual y 25.100 para la DCT, Sí. para la modelo automática. Para los modelos Tours, la manual ahí subió un poquito. Sí. Estamos hablando de $28.500 en Estados Unidos. La verdad que está un poco salado. Sí, porque aparte de eso hay que sumar los impuestos, que estás hablando de. No, puesta en la calle está como $33.000. Sí, por eso. Son $4.000, $5.000 más seguro. Seguro. Para la Goldwing Tour automática, ahí ya estamos hablando de $29.500. Sí. Estamos hablando de $1.000 más. Si querés tener la DCT, que bueno, Marcelo está loco con esa moto. Sí. Y capaz que próximamente. No vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso ahora. La verdad que a mí, yo desde que la probé me encantó y ha pasado un año ya de que la tengo y te sigo diciendo que me encanta. Definitivo. Y con respecto a la modelo más premium de Goldwing, que sería la Goldwing Tour Airbag DCT, estamos hablando de $33.200. Te digo la verdad, hay tanta diferencia entre la Goldwing Tour no premium, la DCT, en 29.500 contra $32.500, $33.000 prácticamente. Y lo que pasa es que el airbag ya lleva otra tecnología, una adaptación diferente y puede ser que eso hace que sea tan cara. Pero en un financiamiento, Puesta en la calle esa moto está, y te digo porque lo vi ayer, pará, ¿cuánto lo viste? $36.000. 36.000 y algo. 36.000 puesta en la calle. O sea, ya Pero, pagando todo. Pero ahí va mi punto. Por una Goldwing Tour DCT en $29.000, por $3.000 más, que en un financiamiento no es tanto dinero, en un financiamiento a 60, 72 meses, no sé, más o menos eso es lo que se financia aquí en Estados Unidos, ¿es tanta la diferencia en dinero y valdría la pena tenerla? Es una pregunta esa, ¿eh? Sí, se diluye. Se diluye en el préstamo, por ejemplo, si tenés el dinero completo para comprarla, bárbaro. Sí. Pero si lo vas a financiar, la verdad que en el dinerito no es tanto y capaz que vale la pena tener la más premium de Goldwing. Sí, claro, sí. A la hora, siempre. Tiene un plus que es muy grande, que puede salvarte la vida. Yo no lo haría. No es el. No es de tu agrado pagar $4.000, $5.000 más por tener airbag. Prefiero ponerle una buena garantía. No, definitivamente. La garantía en Goldwing tiene que ser, por lo menos en Estados Unidos es por 8, ¿verdad? No, la garantía de Goldwing es de 3 años. Ahora uno le puede comprar una extensión de la garantía por 5 años más. Por 4 años más. No, sí, 5 No, años son más. 5 años más. 5 Son años 8 más. años en total. Es verdad, son 60 meses. 5 años más y el total es 8 años. Y esa garantía es de la misma Honda. Es la misma Honda, sí. Eso es lo más importante. Y te voy a dar un tip acá, ¿ok? Nunca compres garantía que no sea de Honda. Que no sea, claro. Porque hay muchos dealers por ahí afuera que no son concesionarios oficiales y te venden una garantía, que no es la correcta. Y cuando tiene un problema la moto, nadie te cubre.
Claro, Lo hemos escuchado muchas veces. es Eso. como el viejo de ese chiste que dice, ¿hasta cuándo es la garantía? Y hasta que se rompa. Hasta que se rompa, exactamente. Y se rumorea, no estoy diciendo que es, se rumorea que para el 2022 va a haber cambios significativos en la nueva Goldwing. Me sorprendería, y te voy a explicar por qué. A ver, dale. Me sorprendería por el hecho de que los cambios en Goldwing, a pesar de que lo estamos viendo muy vertiginosamente ahora, Pero de a poquito. pero También, los cambios en Honda y en Goldwing son lentos. Y me sorprendería gratamente que haga un cambio, este modelo que nos encanta, que nos gusta, que sea más semejante al modelo anterior, o sea, en tamaño, ¿no? Bueno, yo creo que tienen que hacer algo para atraer al viejo público, ¿eh? Porque hay mucha gente que no la quiere cambiar. La modelo, tiene la modelo del 2017 para abajo, 2005, 2006, 2010. Y hablamos de la nueva y dicen, no, eso no es una Goldwing. Bueno, te voy a decir una cosa, y ahora hablando con... Hay mucha gente que todavía no la están tocando. Es que Y acuérdense una cosa, Goldwing es muy selecto, ¿eh? Es muy reducido. Es una marca de moto, Honda Goldwing es una marca donde, si bien hay mucha gente que usa Goldwing, pero no es como otras marcas que venden muchísima más. Sí. ¿eh? Y si me preguntás así rápido, uno que tiene una 2017 o anterior, y si no le da problema, que es lo más posible, y yo no sé si cambiarla por el modelo nuevo, salvo que este 2021 quizás es un poco se asemeja a lo que ellos tienen, ¿no? Yo creo que ellos hicieron una prueba. Vamos a ver si le cambiamos el maletero y lo hacemos mejor, le agregamos los fog light y lo hacemos un poquito más, Más como era la Volvo. claro, más para la gente que está enamorado de la Goldwing del 2017 para abajo, la modelo anterior. Yo no sé si valdría la pena para uno que tiene una 2017, ahora sabiendo y conociendo todo lo que es la Goldwing nueva, ¿no? Claro, tecnológicamente Muy superior. superior. Muy Pero superior. en el confort no lo sé, y en el andar, tanto la Goldwing anterior como esta andan bárbaras. ¿Sí? Y yo no sé si valdría la pena de repente el cambio, habría que pensarlo muy bien. No valdría capaz la pena cambiar de una 2016-2017 a una 2021, sí, te digo, vale la pena, a mí me encantaría. Porque bueno, ya la 2021 se está asemejando Ojo. un poco a la 2017. A ese público sí. Ahora, el que tiene una 2018, que ya es la modelo nueva, pero claro, no viene con el manetero grande, capaz que no viene con fog light, la verdad que no creo que sea un No, yo punto diría- a cambiar. ¿me no, entendés? diría que esperen por lo menos un tiempo más, a ver si hay algún otro cambio, pero no valdría la pena. De la única forma que vale la pena cambiar la modelo 2018-2019 por esta 2021 es que si de repente es manual y quiere cambiarse uno para DCT. No, en definitivo, ya eso Ahí sería... sí, porque ya estás hablando de otro tipo de moto y bueno, ahí sí habría que evaluarlo, ¿viste? Pero si no, no. Si no, no. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, la verdad. Suscríbanse al canal, denos un apoyo con suscribirse y por supuesto poniéndole un me gusta al video, que van a venir muchos más videos como este, contándote cómo son las cosas dentro de Goldwing y si van a ir mejorando o no, y nuestra humilde opinión. Sí, nuestro parecer. Definitivo. Nuestro parecer como usuario, que no es humilde siempre, pero lo palpamos. Sí, O sea, me encanta Goldwing, pero cuando tuvimos que hablar en contra de Goldwing lo hemos hecho porque yo soy, a mí no me paga Honda para hablar bien o mal. sí. Así que si No, somos simples consumidores de la marca que nos gusta, que nos encanta. igual que tú, Y nada, damos la opinión de lo que nos gusta y lo que no nos gusta. definitivamente. Positivo, que han cambiado el espacio cúbico del maletero, que lo pedíamos a gritos. Positivo. Negativo, que está más cara. Negativo está más cara y eso a mí no me gustó. La verdad, cuando vi los precios dije, no sí. es bueno. Me explico, Pienso para que- el nuevo comprador de Goldwing. No es bueno. No es atractivo. No es atractivo, pero pienso que se van a acomodar. De hecho, hoy por hoy, si uno va hoy
por lo menos en el sur de la Y es Florida. rarísimo. Este es un problema que lo he escuchado mucho en Europa. Es decir, voy a comprarme una Goldwing nueva, pero me tarda 20 días en que me la traigan. En Estados Unidos no es así. No. En Estados Unidos llegás al dealer, te gusta esa moto y ese mismo día, y dentro de 2 horas, una vez que firmaste los papeles, te la llevaste, te fuiste con la moto. No hay stock. No hay stock. Increíble. Creo que es la primera vez que yo escucho Sí, escucho que eso. no hay stock, ni siquiera, porque muchas veces uno capaz que puede ir a comprar una Honda Goldwing a un dealer, pero el color que le gusta no está, pero te dicen en 2 días está la moto aquí con el color que a ti te gusta. Claro. En este caso estamos hablando de meses para adelante para recoger tu nueva Goldwing. Yo creo que esto por la pandemia, me quiero imaginar, Sí, ¿no? sí, claro, todo eso tiene que ver. Está todo parado un poco. Sí, está todo medio así como parado. Por eso mismo, en el sur de la Florida, hoy, si tú te quieres comprar esa moto, no hay. No hay, así que hay que esperar. Así que bueno, muchachos, no queremos hacer más largo el video, lo vamos a dejar hasta acá. Nos vemos en la próxima. Suscríbete, aprieta la campanita y nada. No. Muchas gracias. Dale, nos vemos.